Hermanos, bienvenidos una vez más a estos temas que les voy a estar dando sobre la familia. El día de hoy vamos a hablar acerca de las crisis en la familia y cómo la familia puede enfrentar estas crisis. Primero, ¿qué es una crisis? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una crisis? Una crisis es un momento en los que se enfrenta dificultades intensas. Las crisis, junto con las alegrías y las satisfacciones, son parte de la riqueza de nuestra vida humana. Y para poder enfrentarlas con valor, con coraje, como dicen aquí en Estados Unidos, con valor, necesitamos primero que nada hacernos a la idea de que son parte de la vida. Nadie de nosotros estamos exentos de experimentar crisis, de experimentar momentos difíciles. Son parte de la vida y no solamente eso, las crisis también tienen un propósito. Y el propósito de las crisis los podemos ver en un lado, puede ser para corregir algo que necesita corregirse. Por otro lado, es para hacernos crecer como personas, crecer a ser personas más maduras, más responsables, a ser personas más amorosas, que se entregan con mayor generosidad al servicio de nuestra familia. Ahora, esperar una crisis, esperar una vida sin crisis o una vida sin sufrimientos es una cosa muy irrealista. Y tarde o temprano la vida nos va a enseñar pues que las crisis van a venir. Lo queramos o no le queramos, lo aceptemos o no lo aceptemos, las crisis son parte de la vida humana, de nuestra condición como seres humanos. Ahora vamos a buscar la luz de la palabra de Dios para darnos la gracia del Espíritu y la gracia de la palabra para iluminar la realidad de las crisis. Como dije anteriormente, las crisis son parte de nuestra condición humana y aún nuestro Señor Jesucristo enfrentó sus propias crisis. La más grande, pues obviamente fue su pasión y su muerte, cuando él pues enfrentó esta gran tragedia en su vida humana, humanamente hablando, pero que era también el momento de su mayor glorificación, porque fue el momento en el que Él entregó su corazón con tanto amor por cada uno de nosotros, el momento en que Él se consumó como ser humano en un amor purísimo, en un amor al extremo, como Él lo menciona en el Evangelio de San Mateo, de San Juan. Entonces vamos a ver la lectura del Evangelio de San Marcos y es en la lectura sobre la agonía de Jesús, cómo Jesús está enfrentando esta crisis tan grande y vamos a aprender de nuestro Señor, de nuestro Maestro, cómo se enfrentan las crisis. Es el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículos del 32 al 42. Y se van a una propiedad cuyo nombre es Getsemaní, y dice a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo hago oración. Toma consigo a Pedro, Santiago y Juan, y comenzó a sentir pavor y angustia. Y les dice, mi alma está triste hasta el punto de morir. Quédense aquí y velen. Y adelantándose un poco, caía en tierra y suplicaba, que de ser posible pasara de él aquella hora, y decía, Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Viene entonces y los encuentra dormidos, y dice a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿Ni una hora has podido velar? Velen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, oró diciendo las mismas palabras. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Ellos no sabían qué contestarle. Viene por tercera vez y les dice, ahora ya pueden dormir y descansar. Basta ya, llegó la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos. Miren, el que me va a entregar está cerca.
palabra del Señor. Aquí vemos en este pasaje del Evangelio cómo Jesús enfrentó su propia crisis. ¿Cómo lo enfrentó? Vemos algunos puntos. Podemos hablar de este Evangelio por mucho tiempo, pero vamos a ver unos puntos brevemente. Primero, que nosotros en tiempos difíciles debemos acudir a Dios. Es lo primero, debemos acudir a Dios y ponernos en oración y presentarnos delante de Dios diciéndole: Señor, ayúdanos, ayúdame, ayúdame. Y como siempre buscamos sí que el Señor nos ayude, pero también que se haga tu voluntad y no la mía. Pero esa es una lección más importante, muy importante de este pasaje, que si estamos en tiempo de crisis, pues acudamos a Dios. En lugar de correr de Dios, acudamos a Dios. El Señor también les dice a Pedro, Santiago y Juan: oren y velen para que no caigan en tentación. Aquí podemos aprender que en tiempos de crisis nosotros también podemos caer en muchas tentaciones porque estamos sufriendo, y cuando estamos sufriendo no estamos como que muy dispuestos a hacer el bien, como que nos sale más bien lo que es natural para nosotros, que muchas veces es actuar de nuestra debilidad y actuar de nuestra pobreza como seres humanos, y necesitamos por lo tanto orar y velar. ¿Para qué? Para que en la oración Dios me dé la gracia de hacer lo correcto y de asumir cualquier sufrimiento o inconveniencia que, que yo necesite asumir para enfrentar la crisis. ¿Cuáles son las tentaciones que yo puedo enfrentar en una crisis? Pues una, puedo tener la tentación de evitar mi responsabilidad o de ignorar el problema o de echarle la culpa a los demás y todo es culpa de ellos, yo soy una víctima inocente y ponerme en un lugar de víctima. Esa es otra tentación, el querer asumir un papel de víctima y renunciar a mi responsabilidad como una persona adulta y como una persona que está encargada de una familia, como son los padres de familia. Otra tentación es que yo quiera atacar a los demás porque estoy sufriendo. Como les digo, cuando nosotros estamos sufriendo, no nos fijamos lo que hacemos y cometemos muchas faltas porque estamos en dolor. Tenemos un dolor espiritual, tenemos un dolor emocional y pues se nos sale, ¿verdad?, atacando a los demás o diciendo palabras hirientes o, o abusando, ¿verdad?, ofendiéndonos sin necesidad. Y esas son tentaciones que nosotros podemos evitar si nos ponemos en oración y le pedimos a Dios la gracia que nos libre de esas tentaciones, que no nos deje caer en esas tentaciones. Entonces, en lugar de caer en esas tentaciones y de tirarme a la tragedia, hay que pedirle a Dios la fortaleza para hacer lo que debemos hacer, para buscar el bien de todos y para saber asumir cualquier sufrimiento o cualquier trabajo o inconveniente que yo necesite asumir para el bien de todos y para que salgamos juntos de esta crisis. Ahora, en términos prácticos, ¿qué podemos hacer nosotros en tiempos de crisis? ¿Qué es qué es a lo que estamos llamados como padres de familia, ustedes, ¿verdad?, a hacer durante tiempos de crisis. Hay una oración famosa que seguramente todos ustedes la conocen, es de los Alcohólicos Anónimos, de ahí vino, ¿verdad?, que dice: Señor, dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor, es decir, coraje, ¿verdad?, valor para cambiar las cosas que sí puedo y sabiduría para distinguirlas. Y esto lo podemos aplicar en tiempos de crisis. Por cierto, así como un paréntesis, ¿verdad? Hay una variante de esta oración que dice: dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para saber que lo que puedo cambiar es a mí mismo, ¿verdad? O sea, que sí, que cambiar las cosas que sí puedo cambiar, pero queremos cambiar a los demás y no cambiar nuestras actitudes o nuestras maneras de pensar o no dejarnos alcanzar por la gracia de Dios para tener un momento de conversión, de cambiar para bien y para bien mío, por supuesto, y para bien de los que viven conmigo. Pero bueno.
volvamos al tema. Hay que saber distinguir el origen de la crisis para saber qué hacer con ellas. Así como esta oración nos dice serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para conocer la diferencia. Aquí tenemos que tener esa sabiduría, buscar esa sabiduría de saber de dónde vino esta crisis, cuál es el origen de esta crisis. Tenemos en grandes rasgos, podemos clasificarlas en dos tipos. ¿Verdad? El primer tipo son las crisis que vienen inevitablemente por nuestra condición humana. ¿Cuáles son estas crisis? Por ejemplo, la muerte. ¿Verdad? Como dicen, las estadísticas no mienten, ¿verdad? De cada 10 personas, 10 personas se mueren. ¿Verdad? O sea que todos nos vamos a morir en un momento u otro. Y vamos a experimentar la muerte en nuestra familia, ya sea de un miembro cercano o incluso dentro de la familia nuclear. Quizás uno de los hijos o quizás uno de los padres. Vamos a enfrentar esta clase de crisis. ¿Verdad? Es inevitable. La muerte no la podemos evitar. Otra cosa que es una cosa inevitable es, por ejemplo, las enfermedades inesperadas o los achaques de la vejez, los cambios que sufren las personas, son parte de las crisis que se enfrentan. Por ejemplo, cuando la mujer entra en la menopausia, esa es una crisis para ella y es una crisis también para el esposo porque no sabe qué hacer con ella, ¿verdad? Pero hay cambios hormonales que hacen que la mujer tenga también cambios emocionales y pues obviamente esas crisis hay que reconocerlas como parte de la vida y pues saber adaptarnos y saber cómo responder a esas crisis. Las otras clases de crisis que son también inevitables, no, pero no son las otras, es parte de esta misma clase de crisis que son también inevitables, son circunstancias de fuerza mayor más allá, ¿verdad? De nuestra influencia. ¿Verdad? Por ejemplo, las crisis económicas en un país o lo que se vive cuando hay una pandemia son crisis que necesitamos enfrentar como familia, cómo nos adaptamos a estas nuevas circunstancias que son difíciles, pero que necesitamos enfrentar y aprender cómo no solo sobrevivir, pero florecer aún en medio de estas situaciones. Otras crisis son crisis políticas o también dificultades económicas fuertes. También esas son crisis. Pero esas son las crisis que no podemos evitar, que están más allá de nuestro control, que es parte de la vida y que simplemente necesitamos pues asumirlas y crecer a través de ellas. En este caso, como les digo, lo primero que necesitamos hacer es asumir el sufrimiento que nos viene por estas crisis. ¿Verdad? En lugar de estar pensando que por qué yo, ¿verdad? ¿Por qué yo? ¿Verdad? No, hay que asumir, es parte de la vida y pues ni modo, así es y ni modo, ¿verdad? Al son que nos toquen hay que bailar, ¿verdad? Asumir el sufrimiento y en esta clase de crisis también podemos aprovechar estas adversidades para crecer en amor mutuo y en unión familiar. Aquí las familias pueden o hacerse más fuertes o romperse. Si hay crisis fuertes en la familia tenemos las opciones. O nos hacemos fuertes como familia, o crecemos en unión, crecemos en generosidad, entregarnos unos a otros y apoyarnos a unos a otros, escucharnos unos a otros, o nos rompemos, decimos, aquí se rompió una taza, yo así no juego, recojo mis muñecas y me voy a mi casa, ¿verdad? Esas son las opciones que tenemos. Pero estas crisis que nos vienen, que son parte de la vida, que son inevitables, podemos aprovecharlas para crecer en amor mutuo y en unión familiar. Y es tiempo también para crecer en unión con Dios, porque curiosamente cuando estamos en necesidad es cuando más nos acordamos de Dios. Y qué bueno, bendito sea Dios, no es un reproche, es nomás para que aprovechemos estos momentos difíciles para acercarnos más a Dios, así como lo hizo Jesús en el huerto, ¿verdad? Oren y velen para que no caigan en tentación. Para recibir, nos acercamos a Dios, pues precisamente para recibir la fortaleza necesaria para hacer y buscar el bien de todos y no caer en las tentaciones que nos pueden causar las dificultades de la vida.
Ahora, esas son las crisis inevitables que son parte de la vida, que pues ni modo, lo único que hay que hacer es aceptarlas, crecer y ser personas mejores por el sufrimiento que asumimos por ellas. La segunda clase de crisis son las crisis que vienen como consecuencia de comportamientos y elecciones nocivas que afectan a cada persona y a la familia entera. ¿Cuáles son ejemplos de estas crisis? Son las crisis que nos vienen por la irresponsabilidad de uno de los cónyuges, ¿verdad? Quizás por su irresponsabilidad perdió el trabajo, ¿verdad? Esa es una crisis que la familia enfrenta, pero la causa fue pues la irresponsabilidad, la falta de madurez de la persona que perdió su trabajo por irresponsable. Y quizás otra crisis viene por la irresponsabilidad quizás de la mamá, que no asume sus responsabilidades y que la familia pues está así como que muy descuidada, ¿verdad? No cuida bien a los hijos, no atiende bien al esposo. Esa es otra crisis que viene por comportamiento nocivo, el comportamiento nocivo de la mujer que no asume su responsabilidad como esposa y como madre, ¿verdad? Otras crisis nos vienen por las adicciones, ¿verdad? Cuando el esposo o la esposa, ¿verdad? Porque no estamos las mujeres exentas, caen en alcoholismo, en drogadicción, eso pues obviamente trae una crisis a la familia y esas cosas pues hay que saberlas manejar, ¿verdad? Otra es el descuido, ¿verdad? De la salud física y la salud mental. Si los padres no tienen cuidado de mantenerse ellos primeramente saludables en su mente y en su cuerpo e igualmente enseñar a sus hijos a tener un buen cuidado de su cuerpo y de su mente, pues obviamente eso a la larga va a traer una crisis de salud porque algunos se va a enfermar de algo o van a tener simplemente un malestar general que no saben ni por qué viene y pues a veces la causa es porque no sabemos tener una buena alimentación, no sabemos tener disciplina para hacer ejercicio, no sabemos tener la disciplina también para descansar, ¿verdad? Eso también es necesario para vivir una vida pues en bienestar. Y cuando nosotros descuidamos esas cosas básicas del bienestar humano, pues obviamente que nuestro cuerpo va a reaccionar y va a traer quizás una enfermedad que va a afectar a la familia y que va a hacer quizás a producir una de estas crisis. Otros comportamientos nocivos que producen crisis en familias, pues es por ejemplo el descuido de la relación matrimonial. ¿Verdad? Si como decía el padre Ernesto en una de sus enseñanzas, dice, si llega el esposo a la tarde y la mujer todavía huele a cama y ahí anda en su bata, ni se arregla, ¿verdad? Pues eso es descuidar, ¿verdad? Su relación matrimonial, porque pues imagínense, él viene ya allá de afuera, ver a las muchachas bonitas, bien presentables en su trabajo quizás, y llega a la casa y ve a esta mujer que todavía hasta huele a cama, ¿verdad? Pues obviamente pues eso va a debilitar su relación. Pero en cambio, si llega a la casa y la encuentra bonita, ¿verdad? La encuentra agradable, pues obviamente él va a estar contento de haberse casado con ella y cositas así que ayudan, ¿no? Como decía el padre, si tú piensas que, oh, así me quiere como quiera, ¿verdad? Dice el padre, pues atente, ¿verdad? Atente a lo que estás haciendo. Igualmente el esposo. Si el esposo descuida su relación con la mujer y no le muestra atención y no le muestra cariño y es así tosco con ella y pues obviamente eso va a enfriar su relación de alguna manera, pues obviamente la va a afectar. Y esos son comportamientos nocivos, tanto del esposo como de la esposa, que pueden afectar su relación y a la larga causar una crisis. ¿Por qué? Porque pues se enfría la relación. Muy bien. Otra crisis grande pues sería el adulterio, cuando uno de los cónyuges es infiel, eso pues obviamente causa una crisis en la familia
y pues viene también de comportamientos nocivos. Otra, pues la falta de la pureza en los hijos, ya cuando llegan a ser adolescentes, ¿verdad? Tristemente en nuestra cultura y en nuestro medio, ahora tienen mucha presión los jovencitos para entrar en relaciones sexuales a una temprana edad. Y eso pues es algo que ustedes los pueden ayudar y orientar y decirles pues que eso no está bien y que necesitan pues portarse bien, ¿verdad? Pero cuando estos niños pues cometen estos pecados, ¿verdad? Pues obviamente eso los va a afectar a ellos y les va a afectar en la familia también. Incluso puede darse el caso que hay un embarazo de una jovencita adolescente y pues eso también causa una crisis en la familia y hay que saber cómo recibir pues esta nueva vida, ¿verdad? Y sin nunca aprobar el comportamiento, pero pues saber acoger a esta nueva vida y saber orientar a la muchachita pues que cayó en este pecado y cayó en esta circunstancia pues por comportamientos nocivos y pues que no la iban a llevar a un buen fin. Muy bien. Entonces, ¿qué hacer en todos estos casos, todas estas crisis que nos vienen por comportamientos nocivos de algún miembro de la familia o de uno o de más miembros de la familia? En este caso, lo que hay que hacer es buscar corregir la raíz del problema y procurar los remedios necesarios, ¿verdad? Promover el arrepentimiento, el perdón y la reconciliación en la familia, ¿verdad? Crecer en caridad mutua y en caridad en la familia para poder apoyarnos en estos tiempos difíciles. Dependiendo de las circunstancias de la crisis particular, pues son los remedios que se han de procurar. Si hay alcoholismo, pues sería bueno, ¿verdad? Que ya sea la mujer o el esposo que comiencen a buscar ayuda para esa circunstancia. Si el esposo no quiere cambiar, la mujer por lo menos puede quizás entrar a un grupo de Al-Anon y saber cómo lidiar viviendo con una persona alcohólica en la casa. Y si él quiere cambiar, pues quizás pueda él entrar a los alcohólicos anónimos y eso le puede ayudar a sobrellevar este problema del alcoholismo. Si es un embarazo de una jovencita, ¿verdad? De una de las hijas, ¿verdad? Que pues la regó, ¿verdad? Y ahí está el bebé. Entonces, primero que nada, pues obviamente hay que recibir y acoger esta nueva vida independientemente de las circunstancias que la trajeron al mundo y saber promover los valores de nuestra familia y los valores cristianos, ¿verdad? Ayudar a esta muchachita pues a arrepentirse, otra a tomar responsabilidad por el bebé y por su vida. Y ver cómo la familia puede ayudar y apoyar a esta persona en este momento difícil, ¿verdad? Y así dependiendo de la crisis, pues es la respuesta que se debe dar en las diferentes circunstancias de cada crisis. Ahora quiero mencionar específicamente algunas actitudes que queremos evitar en tiempos de crisis. Hay que mencionarlas para que se den cuenta cuando las están teniendo, pues, hey, permíteme, eso no debemos tenerlo porque pues no nos lleva a nada. Son actitudes inútiles y a veces hasta ridículas, ¿verdad? Pero pues las adoptamos porque somos seres humanos y pues a veces caemos en estas actitudes hasta infantiles, ¿verdad? Que no corresponden a nuestra edad y a nuestro papel como padres de familia y como los líderes de este grupito, de esta iglesia doméstica. La primera actitud pues es cuando nos toca enfrentar una crisis, renegar de Dios. ¿Verdad? Así como si aquí, pues qué ridículo, ¿verdad? Porque aquí le echamos la culpa a Dios y renegamos de Dios. ¿Por qué Dios permite que yo entre en este sufrimiento, verdad? ¿Por qué Dios permite que yo sufra? ¿Verdad? Y ahí está una actitud de que yo pienso que Dios, su trabajo es hacer que yo no sufra, evitarme todos los sufrimientos e incomodidades y si Él no cumple su trabajo yo me enojo con Dios y reniego de Él. Pues eso es una actitud infantil, una actitud inútil y una actitud ridícula. ¿Por qué voy a yo renegar de Dios? Porque paso dificultades. Es parte de la vida humana y muchas veces las dificultades me vienen por mi propia culpa. Así que ¿por qué yo me pongo a renegar de Dios? Es ridículo,
¿verdad? Y el trabajo de Dios no es quitarnos de sufrir. A veces Él nos deja sufrir las consecuencias de nuestros malos comportamientos para enseñarnos, como padre que es, enseñarnos que hay cosas que no se deben hacer. Punto. ¿Ok? La segunda actitud es decir, ¿por qué yo? ¿Verdad? ¿Por qué yo si soy tan bueno? ¿Verdad? ¿Por qué yo tengo que sufrir? Pues igualmente. ¿Por qué? Porque eres ser humano. Cuando tenemos esa tentación de caer en esta actitud de ¿por qué yo? Vamos a preguntarnos ¿por qué no? ¿Por qué no tú? ¿Quién eres tú para decir que tú debes estar exento de los sufrimientos de la vida humana? O sea, por favor, ¿verdad? ¿Por qué yo? Pues ¿por qué no? ¿Por qué no? A ver, dime cuál es la razón por la cual tú debes estar exento de enfrentar crisis como cualquier otra persona en este mundo. Muy bien. Otra actitud inútil, ridícula, negativa que podemos adquirir durante la crisis es echarle la culpa a los demás, meternos a jugar a este juego de la culpa. No, fue tu culpa tuya, fue culpa tuya. Es, decía mi abuelita, chisme averiguado no tiene fin. Igualmente, echarle la culpa por una circunstancia que estamos enfrentando, buscar quién es el culpable, no tiene fin. ¿Verdad? Podemos echarle la culpa a todo mundo y yo soy la única persona inocente, palomita, en medio de esta crisis. Yo no tengo nada, no, yo no contribuí para hacer esta crisis y yo soy una víctima inocente, pues tampoco, ¿verdad? No es cierto. ¿Verdad? No es inútil buscar culpables, lo que hay que buscar son soluciones. Es inútil buscar culpables, más bien cada uno necesita ver de qué manera yo he contribuido a la crisis, de qué manera yo puedo cambiar para ayudar a la familia y cómo yo puedo contribuir para ayudar a la familia a enfrentar esta crisis. Eso es más constructivo. Otra actitud inútil, ridícula para personas maduras, adultas, es el salir corriendo y evitar enfrentar la crisis, afrontar la crisis. Pues huir ya sea por medio de actitudes o actividades um, de escapistas, ¿verdad? Como meterme a jugar videojuegos todo el día o salirme de la casa y ni siquiera aparecerme en medio de esa crisis. O claro, hay momentos en que nosotros necesitamos un ratito para respirar, claro que sí. Hay momentos en que necesitamos salirnos de la casa, quizás salirnos a caminar, para aclarar nuestro pensamiento, claro que sí. Pero aquí a lo que me refiero es a rehusarnos a enfrentar la crisis, a rehusarnos a hacer algo, ¿verdad? Otra actitud que debemos evitar es asumir una actitud pasiva que espera que Dios lo resuelva todo. Yo nomás me siento y espero que Dios, Padre Dios, tú resuelve la crisis, ahí está la crisis, yo aquí me voy a sentar a esperar a ver qué haces. ¿Verdad? Pues claro que sí vamos a esperar de Dios que nos dé, ¿verdad?, la gracia que necesitamos, pero nosotros necesitamos hacer nuestra parte. ¿Verdad? No podemos esperar que Dios lo haga todo. De hecho, Él no va a hacer las cosas que nos toca hacer a nosotros, porque nos hizo libres y porque Él también espera que nosotros ayudemos. ¿Verdad? Que no nomás nos sentemos de bonitos esperando que Dios lo resuelva todo. No, ¿qué es lo que me toca hacer a mí? Y hacerlo. Muy bien. Para terminar, vamos a preguntarnos, ¿cómo puedo yo aprovechar lo que acabamos de aprender en este video? Primero que nada, una de las cosas que podemos hacer es reflexionar sobre las crisis que hemos enfrentado en el pasado. Decía uno de los filósofos en la antigüedad, decía, una vida que no se reflexiona no vale la pena de ser vivida. Es decir, nosotros necesitamos pensar, reflexionar sobre nuestras experiencias para aprender de ellas, las cosas que hicimos bien, las cosas que hicimos mal. Entonces podemos pensar en alguna crisis que hemos enfrentado en el pasado y pensar, ¿qué clase de crisis fue? ¿Fue una crisis de las inevitables o fue una crisis que nos vino por comportamientos nocivos de algún miembro de la familia? ¿Verdad? ¿Cómo enfrentamos esta crisis como familia y cada uno de nosotros como persona? ¿Cómo enfrentamos esta crisis? ¿Verdad? También con tu experiencia actual, es decir, lo que has aprendido a través de los años, ¿qué piensas que pudieras haber hecho mejor en enfrentar esta crisis?
porque dicen que la experiencia es lo que adquirimos después de que la necesitábamos. Porque a veces tenemos la experiencia y pues obviamente no sabemos qué hacer, es algo nuevo, hacemos lo mejor que podemos y después que pasa la experiencia digo, ay, hubiera hecho esto, pero pues sí, ahora ya tienes la experiencia, pero antes no la tenías. Entonces, pero con la experiencia y la sabiduría que tienes hoy, ¿qué piensas que pudieras haber hecho mejor en enfrentar esa crisis? ¿Verdad? Y reflexionar sobre estas cosas nos puede ayudar a aprender de las crisis pasadas. Ahora, reflexiona también cómo experimentaste la presencia de Dios en aquella crisis. ¿De qué manera tú buscaste a Dios? O a lo mejor no lo buscaste, pero ¿cómo experimentaste la presencia de Dios? ¿Cómo experimentaste la gracia de Dios? Y por último, puedes pensar en algunas crisis las cuales puedes prever y para las cuales te puedes preparar. Es, por ejemplo, si son un matrimonio joven, a lo mejor pueden empezar a pensar, pues bueno, ahorita estamos jóvenes, tenemos fuerza, va a llegar un momento en que nuestra fuerza va a empezar a disminuir, o a lo mejor ya lo están experimentando, o va a llegar un momento en que quizás, ¿qué tal si perdemos el trabajo? O ¿qué tal si pasa algo así? No, no para preocuparse, no para preocuparse, pero para pensar en que hay algunas crisis que se pueden prever. Es decir, en planear para algunas cosas. Por ejemplo, el comprar un lugarcito en el cementerio, pues para prepararnos para la muerte. El saber qué se puede hacer de cosas prácticas, ¿verdad? Si hay que prepararse para algunas de estas crisis, ¿verdad? No se trata de preocuparnos, sino se trata de prever para el futuro cosas que pudieran suceder y que ahorita podríamos nosotros comenzar a planear. Incluso el planear la jubilación. Cuando ya seamos más grandes que no podamos trabajar, necesitamos tener algunos ahorritos, ¿verdad? Para proveer para nuestras necesidades en aquel momento. Pero bueno, entonces esta orientación, esta charla sobre las crisis, espero que les haya ayudado en su en su vida, en su trabajo, y pues vamos a seguir adelante. Yo les pido una vez más, que por favor hagan una oración por mí y yo también voy a seguir orando por ustedes. Mil gracias por su atención y que Dios los bendiga. Arrivederci.